muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí está Rosario Espinal, nuestra amiga de siempre, quien cuando viene aquí es ayudarnos a entender lo que está pasando, la política dominicana. Ustedes entienden mucho. Ella es investigadora, es politóloga, articulista, es articulista, catedrática. Sí, una mujer de primer plano. Sí. Rosario, está aquí ya en la República Dominicana, ¿verdad? Bastante tiempo. Así es. Qué bueno. Sí, sigue viajando porque ella es catedrática universitaria, investigadora. Que ya soy profesora emérita. Así que ahora ya tengo más tiempo libre. Qué bueno, pues la vamos a invitar más a menudo entonces. A la gente sin tener que estar dando muchas clases. Rosario, ¿cómo ves el panorama político dominicano? Estamos 2 años ya de la instalación del presidente Luis Abinader, del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, el primer gobierno de este partido. Mira, yo lo veo normal. Yo creo que todo lo que ocurre está dentro de un marco, digamos, de lo normal, en el sentido de que un gobierno nuevo pues va a cometer errores. Un gobierno nuevo que además llegó en un momento de crisis con una pandemia, luego la inflación. Luego el problema de Rusia y Ucrania, ambas cosas, pandemia y ese conflicto militar genera inflación. Entonces, no es fácil gobernar en estos tiempos. De todas maneras, la República Dominicana tiene algunas condiciones ventajosas dentro de todo este panorama complicado internacional, digamos, porque la pandemia también es un problema internacional, pero por suerte la República Dominicana tiene algunas condiciones favorables. Yo he estado resaltando eso y otras personas también, claro está. Ustedes se referían hace un momentito, tiene el caso de turismo. ¿Por qué hay tantos turistas aquí? Bueno, primero, porque muchos dominicanos que viven en el exterior se han sentido más cómodos viniendo a la República Dominicana a hacer turismo, porque si se enferman, tienen más certeza estando aquí, porque tienen familiares, conocen el ambiente. Los primeros que sobrepasaron en número al 2019 no fueron los turistas extranjeros, fueron los turistas dominicanos. Dominicanos no residentes. Exacto, dominicanos no residentes. Cuando uno analiza las estadísticas de llegada de turistas. Y vinieron con dinero. Bueno, viven fuera, traen divisas. Y el gobierno estadounidense les dio. Exactamente, entonces estaban en programas de ayuda, con ayudas generosas, bastante generosas. Entonces eso le permitió viajar y al primer momento que pudieron viajar, pues comenzaron a venir a la República Dominicana. Eso no se ha dicho mucho. Pero yo revisé las estadísticas y me di cuenta que este es el grupo que primero sobrepasó su nivel de llegada al país. Y en general, después de una pandemia donde la gente ha estado encerrada, pues se busca una alternativa de viaje. Y la República Dominicana está geográficamente cerca de de Estados Unidos, que es el principal país emisor de turistas a la República Dominicana, y de Canadá. Además de que está súper bien conectada en términos de vuelos con Estados Unidos, con distintas ciudades de Estados Unidos. Con Europa. Sí, pero Europa ha tenido más dificultad económica, está más lejos. Sanitarias también tuvo más. Italia, España, todos los países europeos sufrieron mucho, el golpe ha sido duro de la pandemia. Estados Unidos también, pero Estados Unidos es un país muy grande y muy cercano a la República Dominicana. Entonces eso favorece ese turismo tanto de dominicanos residentes en Estados Unidos como de turistas extranjeros. Pero está también Zona Franca. La cercanía con Estados Unidos está reviviendo o está impulsando más las zonas francas, sobre todo porque... Que casi no se paralizaron aquí. No, porque van a seguir, porque va a haber una cierta reubicación de la producción hacia Estados Unidos, porque la idea de que China fuera el centro de producción va a cambiar, y ya está cambiando.
Entonces, países que ya tienen una cierta infraestructura de zona franca también se van a beneficiar de eso. Y el tercer factor, el gran factor, las remesas. La República Dominicana ha exportado mucha población. O sea, muchos dominicanos residen en el exterior. Es nuestro principal producto de exportación. Entonces, esa gente personas. esa gente no solamente envía remesa, esa gente envía remesa al lugar donde más se necesita, a las familias. Es un salario complementario que tienen las familias dominicanas. Entonces, el valor de eso es inmenso, porque Zona Franca te genera trabajos de bajos salarios, fundamentalmente. Turismo te genera trabajos de bajos salarios, fundamentalmente. Pero las remesas van directamente al ingreso del hogar. Y en el hogar generalmente hay personas que trabajan, o sea que esto viene como un ingreso complementario, adicional. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta, porque es un elemento que ha contribuido de manera importante decir, a sacar gente de la Rosario, pobreza. Que el repunte de la economía o la reactivación de la economía dominicana se debe a esos factores y no a la genialidad del gobierno, a la iniciativa gubernamental. Mira, si hubiese estado otro gobierno, a menos que fuera un gobierno desastroso, yo no puedo decir si fuera un gobierno tan desastroso, pero un gobierno normal, haría eso, vamos a decir, estaría beneficiándose de esas cosas, porque esas cosas también tienen que ver con el hecho de que este es un país que tiene ya varias décadas largas de estabilidad política y estabilidad económica. Entonces, todo eso conjugado con la situación normal, natural, claro, la ubicación geográfica. Claro, pero así como el PLD y agrégale, o sea, así como el PLD se atribuía muchas cosas cuando era gobierno, No, el PRM se la va a atribuir. Claro, como está pasando también con la agricultura. Eso es entendible, o sea, totalmente. Yo no le voy a... Ahora, o sea, ningún gobierno se le puede decir, mira, no diga que eres tú, porque ellos van a decir que son ellos. Ahora, son condiciones estructurales que son favorables. ¿Por qué? Porque la economía dominicana en las últimas décadas se ha diversificado. Es altamente dependiente de Estados Unidos. O sea, es una diversificación dependiente. Nosotros, por ejemplo, la República Dominicana en los años 60, 70, o sea, todo ese tiempo, dependía fundamentalmente de la exportación de azúcar para generar divisas. La llamada economía de postre. Claro, entonces sí, azúcar más un poco de café, cacao, tabaco. Pero hoy en día no, hoy en día es una economía más... yo no mencioné agricultura, porque agricultura no ha aumentado significativamente en el peso que tiene en las exportaciones, pero también ha satisfecho la demanda nacional. También, exacto. Y eso es importante en este momento. Exacto. Pero bueno, se exporta también sí. un poco de agricultura. Bueno, si tú piensas en lo que está ocurriendo con el banano y con el tabaco, hay exportación. Lo que pasa es que los tabacos no aparecen, los cigarros que estamos exportando no aparecen registrados como un producto agropecuario, sino agroindustrial. Pero es muy significativa la... Sí, hay exportación, y hay exportación agrícola propiamente, pero los tres primeros renglones que señalé son los esenciales. Rosario, pero hay un tema, o sea, hemos visto la parte positiva, no obstante, tampoco en estos primeros 2 años, que son los llamados luna de miel, han faltado algunos ruidos. Y vimos que el presidente está fuera del país, pero este fin de semana mandaba a su plana mayor a que bajara la población a comunicar una obra de gobierno. ¿Por qué hacer esto entonces? ¿Cómo tú lo lees? Eso es lo que se llama de que el gobierno en las provincias. Bueno, yo creo que ese gobierno en las provincias es por más de una razón. Yo creo que una razón es porque el presidente es quien ha estado llenando la agenda de fin de semana. A él no estar, alguien tenía que llenar la agenda, punto. O sea, una cuestión coyuntural. 2, porque hubo esta actividad del PLD en Asua con un discurso de Danilo Medina, o sea que el gobierno también tenía que hacer algo para responder a eso. 3, ha habido mucho ruido en las últimas semanas
con el tema de la policía, con el tema de los apagones, o sea, como que ha crecido el descontento, la queja de la gente, entonces también eso fue una motivación para el gobierno decir, funcionarios, vayan para las provincias. O sea que esos tres factores, la ausencia del presidente este fin de semana, la actividad del PLD y los ruidos que se han generado, las quejas, pues llevaron a esa medida. Porque se reconoce, supongo, que este gobierno ha sido muy abierto con los distintos sectores que desean conversar con el gobierno. Luis Abinader se está movilizando por los pueblos y son reuniones con juntas de vecinos, con empresarios, con políticos, con todo el mundo, abierta con la presencia de la prensa. Porque Daniel no lo hacía, pero no permitía que los periodistas entraran a la llamada visita sorpresa. Nunca se permitió que la prensa entrara a esas reuniones y nadie sabía lo que pasaba, pero ahora están haciendo abierto. Son dos estrategias diferentes. Sí. O sea, para Danilo Medina lo importante no era la publicidad de la visita. O sea, la sí lo era, porque lo mandaban de una vez lo mandaban controlado, lo mandaban desde la presidencia, sí, pero el objetivo era hacer un vínculo con la comunidad con la que se reunía, más que con los periodistas. O sea, cuando los periodistas están es otra estrategia, son estrategias diferentes. Abinader busca posicionarse más como un presidente accesible, que responde preguntas, tiene más facilidad también de hacerlo, de comunicación. Entonces, eso es una estrategia diferente. Pero eso es normal, los presidentes tienen estrategias diferentes, unas les resultan, otras no les resultan. Pero hay una pregunta, porque esta fin de semana, parte de la lectura que se hacían, es que entonces ya se había desatado parte de la campaña político-electoral, porque hay una línea distinta entre el gobierno que comunica, pero también donde vende su obra de gobierno. La politóloga, ¿qué opina de esto? Bueno, es que sí, yo sé que esa ha sido la interpretación mayoritaria. Mira, si es que ese envío a provincias es el inicio de la campaña, vamos a ver, no sé. O sea, yo creo que yo no creo que el gobierno abiertamente va a iniciar una campaña, porque no le conviene. O sea, si lo hace sería, me parece, pero la oposición está en la calle también. Pero es distinto, porque el gobierno es una cosa y la oposición es otra. El gobierno hace su campaña diariamente, no es que no la hace, pero el gobierno hace su campaña a partir de ejecutorias, fundamentalmente. O sea, esa es la manera principal y la más efectiva en la cual un gobierno, el que fuera, o sea, un gobierno, el que sea, la manera más efectiva de hacer su campaña política, sea para reelección de un presidente, sea para reelección del partido, porque aún un presidente no pudiera repostularse, como quiere el partido, quiere ganar nuevamente. Entonces, la mejor manera de hacer campaña para un gobierno es a través de sus ejecutorias, no a través de amaracos mediáticos. Tú lo puedes hacer de vez en cuando, claro está, pero no puedes hacer solo amaracos mediáticos porque se te va a revertir eso. Entonces, yo pienso que, el envío a las provincias podría ser adoptado. Supón tú que lo adopten y ahora van todas las semanas a las provincias. Yo no sé, hay que esperar a ver si ellos lo van a seguir haciendo o si fue algo coyuntural. La verdad, yo no lo sé, entonces yo tengo que esperar para saber si va a ser integrado como estrategia. Ahora, de que un presidente que pueda repostularse siempre está en campaña, sí siempre está en campaña, porque todo lo que haga positivo le va a favorecer y todo lo que haga negativo le va a desfavorecer. Rosario Espinal, el Partido de la Liberación Dominicana va a realizar sus primarias en octubre de este año. La ley lo prohíbe. Bueno, una consulta. Es lo mismo. Todo el mundo sabe que es eso, porque el que resulte beneficioso en un acuerdo de esa consulta va a ser el candidato presidencial o la candidata presidencial. No, es que eso es lo que ha dicho el PLD. Eso es lo que ha dicho. Y eso es lo que va a ocurrir, definitivamente. No lo van a cambiar, eso se llama primaria. Pero además se está convocando a todo el mundo a votar. A los que están en el padrón del PLD y a los que están en cualquier otro padrón. ¿Cómo lo ve? ¿Y por qué la Junta acepta una cosa así?
si la ley lo prohíbe? Bueno, vamos a ver algunos puntos ahí. Primero, la ley de partidos debió establecer el periodo de selección de candidatos más temprano. Lo puso muy tarde. Pero lo puso. Sí, yo estoy de acuerdo con que lo puso. Y Pacheco dijo que O le sea, propuso al PLD en su momento que lo pusiera más O sea, temprano. cuando y digo no yo estoy de quisieron. acuerdo, Sí, sí. con que es verdad que lo propuso, pero yo personalmente considero que eso no está bien. Que tenían que moverlo más temprano, porque está muy tarde para elegir candidaturas cuando tú estás en la oposición. Para un partido en la oposición, el que fuera, eso es muy tarde. Entonces, ellos se han dado cuenta ahora, estando en la oposición, que es muy tarde y que necesitan resolver ese problema antes. Entonces se han inventado esta consulta que es primaria por un lado, como tú dices, pero no es oficialmente primarias porque cualquier persona podría posteriormente, cuando llegue la época de primarias real, Impugnarlo. no impugnarla, presentar sus pero aspiraciones. presentar su aspiración. O sea, incluso un perdedor, técnicamente, aunque ellos hayan hecho un acuerdo, Mira qué interesante. técnicamente un perdedor puede presentarse cuando llegue la fecha oficial de hacer primarias. Que es octubre de 2023. Exacto. Pero de hecho esto no es una primaria. Bueno, de hecho es una primaria en el Porque sentido... se puede alegar cualquier cosa, Rosario. Ajá. Se puede decir todo eso, podría ocurrir. Pero fíjate si lo están organizando tan bien, que han puesto a los candidatos o los precandidatos a firmar un acuerdo. Pero De respetar los resultados claro, de pero... lo que allí ocurra. Claro, eso No descarta la posibilidad, pero por ahora le han dicho, si alguien más quiere inscribirse, No, pero es que se incluso inscribe. técnicamente, incluso una persona que pierda en este octubre de este año puede oficialmente registrar su candidatura cuando lleguen las primarias del 2023. todo podría ocurrir. Todo podría ocurrir. Pero lo cierto es que esto viola la ley electoral, que prohíbe hacer campaña antes Ahí- del periodo en el que oficialmente sea proclamada Ahí- y que las elecciones sean primarias. Eso definitivamente. Bueno, entonces- Y yo no entonces entiendo le por qué la corresponde. Junta. Ah, bueno, ¿Tú pregúntele crees que a la- la Junta no pre- lo está violando? Pregúntenle a la Porque una Junta. cosa es lo que yo quisiera que la ley fuera de otra manera. Pregúntenle a la Junta, porque a la Junta le corresponde determinar si eso es una violación o no. El PLD va a argumentar que ellos no están haciendo las primarias, que ellos van a hacer primaria cuando corresponda, que simplemente están haciendo una consulta para ver cuál es más popular de sus precandidatos, que es lo que ellos dicen. Ahora, tú puedes llevar eso a un tribunal, para que el tribunal decida si es legal. Bueno, hubo un antecedente que fue en el Tribunal Constitucional y la Junta de hecho emitió una resolución el año pasado. Rosario, hay otro tema que a mí también me gustaría ver contigo, que es el balance del CES. Recientemente el presidente pasó balance y él decía que se ha logrado avanzar. Sin embargo, yo soy de las que pienso que hay reformas importantes que todavía están estancadas. ¿Qué opina la politóloga de cómo va ese proceso del Consejo Económico y Social? Bueno, yo solamente puedo hablar por lo que veo de fuera, porque no estoy ahí adentro. Pero a mí me da la impresión de que es algo muy lento, de que es algo más mediático, de que ahí no hay realmente nadie que pueda ser mediador de las disputas, de los distintos intereses. O sea, el CES no puede mediar todo. Eso fue una invención de la reforma constitucional del 2010. Pero esos diálogos tenían una razón de ser y hasta cierto punto se normalizaron, aunque eran coyunturales, porque existía una figura como Agripino Núñez Collado que tenía vínculos con todos los sectores de las élites ¿Que dominicanas. le gustaba hacer eso también? Le gustaba, tenía las relaciones, la capacidad de hacerlo. Cuando eso se establece ya como una disposición constitucional y ya desapareció posteriormente Agripino, entonces, ¿qué es lo que es? Le podría pasar como la Casa del Diálogo. ¿Sabes cuál es la Casa del Diálogo? Un local y Que la todo. constituyeron y hasta local lo pusieron. Un local. Porque quién, o sea, si ya tú tienes un empleado público que coordina eso,
o sea, lo que puede hacer es coordinar las reuniones, o sea, como un coordinador, pero tú no tienes el mediador. Entonces, pero tal vez el problema principal, Rosario, no sé qué piensas, es que este es un diálogo como demasiado amplio. Ah, no, yo te puedo hacer la Ahí se está lista de los discutiendo de problemas. todo. Hay Son demasiados 16 temas, yo eso lo critiqué en su momento. ¿Cuántas mesas? 14 Y mesas. el gobierno, porque yo creo que el gobierno lo que quería era crear espacios. O tal vez no tenía bien Ganar claro, tiempo. Si el presidente, lo que el presidente debió hacer, o sea, si me preguntan qué es lo que él debió escoger, 3, 4, máximo 5 áreas importantes que él consideraba había que reformar y poner su energía ahí. Y como ya no está Agripino, él tenía que convertirse en el mediador prácticamente, o un delegado de él, con fuerza, con poder, para entonces negociar con los distintos sectores, fueran políticos, empresariales. También, tal vez han servido para demostrar la gran deficiencia que tiene el liderazgo político nacional, no solamente el gobierno, sino de fuera, para trazar estrategias a corto y largo plazo, porque en esos diálogos tampoco hemos visto planteamientos de la oposición encaminado a hacer propuestas de soluciones a los grandes problemas del país. Ni siquiera tenemos un orden de una agenda de prioridades de la República Dominicana. Lo que pasa es que aquí vivimos confundiendo las cosas. El gobierno está para gobernar y la oposición está para hacer oposición. Los diálogos hay que generarlos, pero hay que generarlos en condiciones específicas, con objetivos muy claros. El resto tiene que darse en el Congreso. El Congreso es el espacio de discusión de todo lo que tenga que ver con leyes. O sea, todo lo que tenga que ver con leyes son discusiones que tienen que darse en el contexto del Congreso. Y si no se da en el Congreso, entonces si son situaciones críticas nacionales que necesitan el acuerdo de todos los sectores, entonces hay que crear espacio en función de cuál es la temática. Una cosa es hacer una discusión, por ejemplo, sobre la educación, para generar un plan decenal de educación, para no sé qué cosa. La composición de eso es distinta a la composición de una discusión para el sector eléctrico o para reformar la policía. Los actores son diferentes. Aquí estamos en una situación en donde los actores son prácticamente los mismos para todo. Sí. O sea, los mismos empresarios para todo. Los mismos sindicalistas para todos, los mismos representantes de partidos para todos. No, los diálogos se hacen especializados en función de las capacidades, de la experiencia que tengan diferentes personas, diferentes representantes de grupos. Entonces, haber creado un espacio que se supone va a generar todos los diálogos, a mí me parece inadecuado. Yo pienso, eso lo he dicho muchas veces, el gobierno está para gobernar. Y tiene que buscar los mecanismos. Hay cosas que hace sola, perfecto, que lo haga solo. Hay cosas para las cuales necesita apoyos, porque quizás tienen que ir al Congreso y quiere generar apoyo suficiente antes de enviar una ley al Congreso o lo que fuera, o para escuchar la oposición, pero la oposición se escucha porque la oposición vive hablando, o sea, habla por los medios, hace declaraciones, envía comunicados, o sea, la oposición se expresa. Vivimos en un país donde lo que más hay son medios de comunicación para expresarse y mecanismos para hacerlo. Entonces, yo pienso que el gobierno tiene que dialogar, perfecto, el gobierno tiene que promover el diálogo, perfecto, pero tiene que hacerlo convocando las personas necesarias para los temas necesarios, no sentando prácticamente la misma gente a discutirlo todo en una cosa que se llama Consejo Económico y Social. Bueno, excelente, entonces. Con eso se nos acabó el tiempo. Lamentablemente yo le quería preguntar de Leonel Fernández, porque hablamos de la oposición, pero si quiero dejamos para una próxima entrevista. Sí, porque no hay tiempo, Milici, lamentablemente. Gracias, Rosario Espinal. Muy amable. Por su siempre atenta atención cuando les invitamos. Y que nos encanta que venga presencial. Sí, claro que sí. Ya es presencial. Señores, vamos a pausar y cuando regresemos, Antonio Siriaco, que hoy sí tiene muchos temas que abordar, economista, está aquí ya con nosotros. Así que no se muevan.